Specialized. Historias de ciclismo. Bicicletas que transforman vidas. Si hay lugar para explorar lo explorado aquí en Colombia. Y nos decía que los colombianos éramos muy miedosos. Que la única forma de apropiarse de esos territorios es pues atreviéndose, andándolos. Hola a todos y a todas, gracias por escucharnos, gracias por rodar con nosotros y ser parte de la Grupeta Podcast. Don Andrés, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Sergio, todo muy bien, muy contento de saludarlo, de estar acá nuevamente con usted y con este parche de la Grupeta Podcast y también de poder rodar porque el clima otra vez lo estaba permitiendo, ya no está lloviendo tanto como hace un par de meses, entonces eso sin duda le cambia el ánimo a uno. Muy bien, don Andrés. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos una entrevista que nos invita a explorar Colombia en bicicleta, nos invita a atrevernos y apropiarnos de esos territorios, de esos paisajes que están ahí esperando a ser descubiertos, que son infinitos. Y hablamos con Mateo Pérez y Juan Pablo Ortiz. Ellos son editores y creadores de Revista Deriva, un proyecto editorial impreso, lo cual es poco común en estos tiempos, que la verdad es que se vuelve de colección y que ya va por su número 3. Ellos nos contaron sus motivaciones para iniciar este proyecto editorial, también hablamos sobre la aventura y sobre la importancia de documentar esas aventuras y de lo que se viene para este proyecto de Revista Deriva. Deriva, que es un contenido de alta calidad para la comunidad de ciclistas aficionados. Y antes de que escuchemos esta conversa sobre los retos de publicar una revista, queríamos recomendarles también nuestro episodio número 10 de junio del 2020, en el que hablamos con Juan Pablo sobre 14.8000, uno de los espacios y de las marcas de referencia para los ciclistas bogotanos. Entonces pásense por ese episodio también para que conozcan y escuchen la historia de 14.8000. Y ahora sí, escuchemos pues a Mateo y a Juan Pablo en el episodio 51, temporada 3 de la Grupeta Podcast. Hola Mateo, muchas gracias por estar acá, y Juan Pablo, bienvenido nuevamente. Muchas gracias a los dos por ser parte de la Grupeta. Gracias Andrés, gracias por la invitación, gracias Sergio, un gusto estar acá de nuevo con ustedes. Gracias Andrés y Sergio, un placer estar con la Grupeta y bueno, muchas gracias por la invitación. Listo. A Juan Pablo lo conocimos un poco cuando hablamos con usted en la temporada 1 sobre 14.8000, así que nuestra primera pregunta es para Mateo y es: cuéntanos qué es Deriva, cómo nació y por qué estás tú metido en este proyecto. Ok, bueno, Deriva nació hace aproximadamente 3 años por un deseo que teníamos con Juan Pablo de hacer algo relacionado con el ciclismo, distinto digamos como a nuestra práctica normal de salir a montar en bicicleta y que tuviera que ver. Al principio habíamos pensado como en hacer algo audiovisual, pero después se nos ocurrió lo de la revista. Nos pareció que era una empresa arriesgada sin duda por el hecho de que pues fuera algo impreso como en una época en que todo es digital, pero tal vez precisamente por eso, por esa dificultad y por el amor al impreso también, pues decidimos como embarcarnos en ese proyecto. Sí, creo que ¿Y ese amor al impreso de dónde viene? Bueno, sí, es el amor al impreso, creo que es algo compartido, pues tanto Juan Pablo como yo pues nos gusta mucho leer, nos gustan los libros, nos gustan los proyectos editoriales. Yo estudié filosofía y letras y siempre he tenido digamos como una afinidad al mundo editorial, al impreso, a los libros, y también trabajo como artista, entonces para mí digamos como que, y como fotógrafo por supuesto, y entonces ese mundo de la impresión pues para mí es cotidiano y me gusta mucho, entonces creo que por ahí viene la cosa. Juan, su merced es un referente en la escena del ciclismo, y ¿cómo ve eso de tener un contenido editorial y un contenido impreso para esa audiencia? Pues yo lo veo como una oportunidad, como una aproximación diferente a la que normalmente el ciclista tiene con la bicicleta.
una de las razones por las cuales este proyecto nació fue precisamente la identificación con Mateo que hicimos de una falta de este tipo de medios, de estos proyectos editoriales en Colombia, dentro del medio del ciclismo, que mostraran el país. Nos sorprendía que con un país tan biodiverso, con todas las riquezas y cualidades que conocemos, no hubiera otros proyectos o muchos otros proyectos editoriales que mostraran el país. Y eso fue, digamos que uno de los pilares o una de las razones por las cuales decidimos emprender este proyecto, porque creemos que Colombia merece tener este tipo de proyectos que muestren muy bien el país. Y volviendo a la pregunta, pues es una forma en la cual los ciclistas pueden conocer mejor el territorio colombiano y pueden tener nuevas rutas y tener una aproximación diferente a su actividad o a su pasión, que es el ciclismo. Y hablábamos ahorita del impreso, como esa apuesta del impreso en medio de un mundo súper digital. Además de que es impreso, acá la tenemos, tiene como unos materiales excelentes, ¿no? Como de súper calidad. ¿Por qué escogieron esos materiales, digamos? Pues queríamos que precisamente por, digamos, ya embarcarnos como en esa empresa de lo impreso, pues la revista tuviera una calidad pues la mejor posible, ¿no? De alguna manera le hemos apostado como a que la revista se convierta en un objeto de colección, que la gente realmente se sienta, la disfrute. Hay algo, digamos, como que en general la gente ha percibido, por supuesto nosotros cuando abrimos la revista, y es el olor del papel. Eso es muy especial, eso es muy rico, y sentarse a tomar un café o una cerveza con la revista, apreciarla, tocarla, ver las fotografías, es realmente muy distinto ver una revista digital a ver una revista impresa. De verdad, digamos, como apreciar las fotografías y el texto en este tamaño, en este formato, pues es distinto, y eso no se compara con lo digital. Venga, Mateo, ¿y cómo es ese proceso de producirla? Porque uno la ve súper bonita, pero ¿cuánto tiempo requiere? ¿Es fácil hacerlo? ¿Cuáles son como los costos? ¿Qué nivel de dedicación puede tener producir un proyecto editorial de este tipo? Pues sí, esa es como una trampa en la que caímos, porque dijimos, no, eso es fácil, eso ahí un proyectico de lado, y esto requiere de mucho tiempo, paso a paso, ir construyendo la revista, ir dándole estructura, qué es lo que queremos contar en esta revista, cuántas historias, a quiénes invitamos, lo de la convocatoria, que es algo que hablaremos ahora más adelante. El diseño de la revista, las fotografías que estén en buena resolución, que sean buenas fotos, los textos que estén bien escritos, hay que mandar a corregirlos, el diseño y la edición de la revista, bueno, y ya la parte, digamos, de impresión, que es un mundo gigantesco que hemos ido aprendiendo también, y que es fascinante llevarla, digamos, a una impresora, aprender lo de preprensa, ver el machote, revisar las impresiones, el color, la imposición. Hay un montón de cosas ahí muy interesantes, y que pues es parte, digamos, como de lo que yo creo que también hay una fascinación con eso, ¿no? Es un mundo maravilloso también, y ahí hemos aprendido muchísimo. Entonces hay un montón de cosas, es decir, esto es toda una empresa, digamos, de pequeños detalles que se van sumando para al final darle cuerpo a la revista. Y los costos, pues los costos han variado, ¿no? Porque antes de la pandemia eran unos costos, con lo de la pandemia y lo de la crisis de los materiales y de las materias primas, todo eso ha sido loquísimo, el valor del papel se ha subido muchísimo. Bueno, entonces todo eso toca manejarlo también, pero pues sigue valiendo la pena, o sea, todavía es posible, y vale la pena, digamos, que seguir adelante con el proyecto. Yo tenía una pregunta relacionada precisamente con el precio de la revista y esta elección de materiales, porque pues, es súper bonito, pero no sé si se está dejando por fuera como un público muy grande que de pronto no está interesado, pero no, de entrada le cuesta
decidir gastar 50.000 pesos en un número de una revista? No sé cómo, qué pensaron ustedes o qué reflexionaron ustedes al momento de tomar la decisión sobre los materiales y los costos que eso implica. Sí, es una pregunta interesante, pero digamos que lo que creemos es que definitivamente el producto que estamos ofreciendo, la calidad del producto, amerita esos 50.000 pesos. Digamos que vuelvo a la idea de una revista de colección que la gente, digamos que alguna va a apreciar y la va a coleccionar y la va a tener en la mesa de su sala y la va a leer, la va a releer, se la va a enseñar al amigo y demás, y además va a disfrutar y poder aprender cosas nuevas sobre el ciclismo, sobre Colombia, sobre su país, pues ameritan esos 50.000 pesos. Digamos que creemos que más que cualquier cosa es un precio justo por la revista. Ok. ¿Y cada cuánto sale la revista? Porque eso también tiene mucho que ver con el precio. O sea, no es algo que yo voy a estar gastando todas las semanas, ¿no? Correcto. La revista sale una vez cada 6 meses. Cada 6 meses. Ok, sí. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se ríe? No, porque cada 6 meses en la medida de lo posible, digamos, como decía Mateo, pues es una tarea, no quiero decir titánica, pero sí definitivamente es una trampa bonita, digámoslo así. Es una trampa en el sentido en que pues requiere bastante de trabajo y muchas veces pues no hemos alcanzado a cumplir lo de los 6 meses. Pero yo quiero volver a eso y yo pienso que definitivamente es una tarea muy gratificante, digamos que por eso dije una trampa bonita, porque ha sido muy gratificante como toda la parte creativa que exige también hacer una revista de estas, también las personas que uno conoce en el camino y que pues han sacado artículos o rutas dentro de la revista. Es muy enriquecedor hablar con estas personas, se vuelven pues personas cercanas. Hemos conocido pues gente reconocida también, que de alguna u otra manera pues, de pronto no hubiéramos podido tener la oportunidad de entablar una relación un poco más estrecha como lo hemos tenido, y ver el resultado físico, eso también es algo que es muy gratificante. Digamos que es algo, el objeto, ¿no? El objeto, sí. Digamos que a veces uno trabaja por algo virtual que se pierde y se diluye en el tiempo, mientras que aquí es algo, un objeto físico que pues perdura, y es muy bonito cuando uno llega a la casa y la ve ahí encima, o alguien la coge o alguien le pregunta, pues esa parte del objeto físico es bien bonito y gratificante. Sí. A nosotros con lo del tiempo nos pasa lo mismo, así que nosotros quisiéramos salir más con la frecuencia que planeamos y no siempre pasa. No. Pero también ahora que lo mencionaba Juan Pablo, para mí lo más bonito del proyecto de la grupeta ha sido como la gente que hemos podido conocer, que es sin duda como que no lo hubiéramos conocido si no hubiera sido por la grupeta. Entonces eso es muy chévere. Quería meterme en ese lado creativo. ¿Cómo le ha ido con los ciclistas aficionados, los ruteros, los bikepaqueros que invitan a que escriban en la revista? ¿Cómo es esa vuelta? ¿Hacen una selección y ya saben que más o menos este man o esta chica escriben bien y pueden contar una buena historia? ¿O cómo ha sido ese proceso? Pues digamos, ese es uno de los objetivos de la revista, yo creo, y es como cautivar a la gente para que de alguna manera empecemos a tener una cultura que es incipiente aquí en Colombia, y es como documentar las historias. Como que hay montones de gente y personas que han hecho unas vueltas increíbles, y hemos conocido a muchas. No, que crucé desde Bogotá hasta Tuparro en bicicleta, que fui de aquí a La Guajira por trocha. Sí, hay gente que ha hecho unas cosas increíbles, pero casi nadie la documenta. Entonces, parte de lo que queremos con la revista es ir creando una cultura de documentar las historias, tanto visualmente como narrativamente, como escritas. Entonces, sí, pues no ha sido fácil, obvio. Digamos que para la primera convocatoria recibimos historias magníficas, algunas buenísimas fotos, pero con regulares textos, y al revés, unos textos maravillosos con muy regulares fotos. Entonces creo que eso es parte como del objetivo, de que la revista se vaya convirtiendo también como en un vehículo de que la gente se vaya como acostumbrando a documentar bien sus historias. Eso, digamos, nos lleva a hablar de la convocatoria. Hablemos sobre eso, cómo
encuentran esos colaboradores y esas historias con estas fotografías que vemos en la revista? Porque no todo lo escriben ustedes, no todos son fotografías de ustedes ni recorridos que han hecho ustedes dos, ¿no? Correcto. Pues el contenido de la revista, parte es editorial, parte es por parte de nosotros. La idea es que en cada edición, en cada volumen de Deriva haya una historia que salga de una convocatoria. Se hace de nuevo con cada revista y es una convocatoria abierta, cualquiera puede escribir. El único, digamos, requisito especial es que sea una historia dentro de Colombia, porque eso es uno de los pilares que aprovecho para decirle, y es que lo que queremos es el tema, digamos que es Colombia. Entonces muchas veces hay gente que nos ha dicho, venga, tengo esta historia que se hizo en la Patagonia, en fin. Le decimos muy chévere, pero por ahora queremos solamente historias en Colombia. Hay, digamos, que unos requisitos ya muy sencillos en cuanto a longitud y demás, pero simplemente es, como decía Mateo, esa parte documental de la historia, tanto escrita como en fotografía, y cada 6 meses entonces hay esa convocatoria. El resto de contenido de la revista pues lo hacemos con diferentes aproximaciones. Digamos que hay gente que nos cuenta, no, tal persona hizo este proyecto y tiene buenas fotografías y lo tiene documentado, entonces nos aproximamos a la persona y bueno, hay una colaboración entre las partes para ir armando el contenido de cada revista, dependiendo pues de cada volumen, obviamente para que no haya, digamos, que historias tan parecidas en cuanto a territorio, para que sea diversa y demás. Entonces pues así es como va saliendo el contenido de cada edición. Juan, ¿dónde están publicadas esas convocatorias? ¿Cuáles son como los canales para que la gente se acerque a Deriva y pueda conocer también como esas convocatorias? Pues yo pienso que los dos canales principales es las redes sociales. Estamos en Instagram como revistaderiva.cc y la página web que es revistaderiva.cc también. En la web también se pueden leer los artículos. En la web no se pueden leer los artículos, ahí hay como información general y hay un espacio para que la gente se suscriba a un newsletter donde por medio de un correo masivo le mandamos información a todas las personas de actualizaciones de la revista, información de la revista. Yo ahí pegado al tema de la convocatoria, ¿cuál es como el enfoque de las historias que se quieren contar en Deriva? Entonces ahorita Juan nos contaba que es como Colombia como territorio, pero ¿qué pasa? Pasan crónicas, pasan reportajes, pasan entrevistas. ¿Qué pasa en Deriva en cuanto a historia y en cuanto a narrativa? Pues ahí un poco lo que buscamos también en la revista es como mostrar rutas poco exploradas en Colombia. Entonces una de las cosas que nos interesa es que sea una ruta distinta, que no sea pues me fui de aquí a Medellín por ruta en bicicleta. Pues tal vez es una ruta que es demasiado conocida, nos interesa es como explorar un poco lo inexplorado, ¿no? Entonces si es una ruta menos conocida, mucho más interesante. Y yo creo que hay una cosa importante en la revista también, y es que esta no es una revista de ciclismo per se, sino que es una revista sobre Colombia. Entonces nos interesan más las historias que ocurren al lado como de estas aventuras. La gente que se conoce, la naturaleza que se explora, la cultura que se atraviesa, todas esas cosas, digamos, que están alrededor de la exploración, pero que tienen que ver con Colombia, son las que nos interesan. Entonces vemos siempre esas convocatorias también como con ese ojo de encontrar como un valor cultural, digamos, en la historia. No simplemente como que hice una ruta muy difícil por tal sitio y ya, sino, bueno, y qué conoció, con qué gente se aproximó, dónde durmió, la naturaleza, la sociedad, incluso lo político, todas esas cosas que son en realidad Colombia, ¿no? Eso es lo que nos interesa más en la revista. Ok. Ustedes nos dicen que es como explorar lo inexplorado, es como esa invitación de Deriva y es como ese espíritu de aventura. ¿Cómo más se puede impulsar ese espíritu de aventura en Colombia, que como ustedes lo han dicho, tal vez no es como tan fuerte como probablemente en otros países, y tal vez por eso no existen otro tipo de proyectos como este? Pues yo pienso que el potencial está. Primero que todo hay que tener claro que pues si hay un lugar para
explorar lo inexplorado es aquí en Colombia. Tenemos, ya se sabe, miles de rutas, diversidad geográfica, digamos que de las más grandes del mundo. ¿Cómo impulsar eso? Pues precisamente deriva lo que trata también de dar el mensaje o lo que se propone es de motivar a eso exactamente, a ver, a poner los ojos no tanto afuera del país, sino poner los ojos aquí en Colombia y darse cuenta de la riqueza que tiene Colombia para tener nuevas experiencias, digamos. No solamente es conocer, sino porque pues, lo que decía Mateo es todo lo que envuelve a esa historia, que finalmente es una experiencia, y es a motivarse sin tanta parafernalia a encontrar nuevos sitios y a buscar nuevos sitios para recorrer y para disfrutar. Finalmente es eso. Y hay una cosa, a mí me sorprende mucho cuando hablamos con los extranjeros que pasan por Colombia, porque ellos cruzan los llanos, se meten por la serranía de la Macarena, por el Urabá, es decir, por unos lugares que uno en general siempre ha tenido, digamos, como mucha precaución por la seguridad y mucho miedo, y creo que los colombianos pues seguimos teniendo mucho miedo, pero creo que es hora de ir como soltando un poquito, pues obvio, digamos, con precaución, pero a mí me sorprende mucho que los extranjeros, incluso en el número pasado hicimos una entrevista a Gurkan, un turco que estaba cruzando por Colombia y lleva más de 9 años viajando por el mundo, y nos decía que los colombianos éramos muy miedosos, que él viajó por todo Colombia tranquilamente, obvio, de nuevo, de pronto pudo estar de buenas también, pero el hombre viajó por donde quiso. Entonces nosotros queremos empezar a hacer eso también, como bueno, ya, el eje cafetero muy lindo y todo, pero queremos empezar a hacer otras rutas. Vámonos a la serranía de la Macarena, vámonos a la Lindosa, vámonos a los Yarigüíes, vámonos al Urabá antioqueño, a ver qué pasa, a cruzar esos espacios. Y de alguna manera la forma de hacerlo es empezar a hacerlo, ¿no? Gurkan precisamente decía, toca que se empiecen a atrever a buscar nuevos territorios, a explorar nuevos sitios, para que ese miedo se vaya diluyendo de alguna forma. Con la primera edición que sacamos, que la El Wilcox nos ayudó con un artículo, ella también, cuando hablábamos con ella, veía muy arraigado ese miedo en el colombiano, en el inconsciente. Y claro, pues de pronto ellos no tienen como toda esa historia de violencia y hay un poco de desconocimiento, pero también es cierto que ellos se atrevieron y que la única forma de apropiarse de sus territorios es pues atreviéndose, andándolos. ¿Y cómo ha sido su propia experiencia en eso? O sea, ustedes, digamos, eso los ha inspirado, les ha dado como el coraje para decir, oiga, sí, vamos y hagámoslo, y lo han hecho, ¿y cómo les ha ido? O sea, digamos, después de escucharlos, después de la experiencia de la EL, de escuchar a Gurkan, como, ¿qué cambian ustedes y qué han hecho diferente? Pues yo creo que de cualquier forma hay que tener ciertas precauciones y hay que averiguar antes, no es botarse pues como a la deriva. pero sin embargo sí es tener esa puerta abierta. Es que yo pienso que la puerta de la mayoría de los colombianos está cerrada, sí, o de alguna manera cerrada, pues por toda nuestra historia y por lo que ha sucedido. Pero yo pienso que mientras que se haga de forma informada y de forma convencida, no debe pasar mayor cosa. Muestra de eso es que la mayoría de los extranjeros, volviendo a lo que contaba Mateo, la mayoría de los los corredores de ultradistancia, exploradores muy famosos, están viniendo todos a Colombia, y esa gente llega aquí y se recorre 1.500 kilómetros por todo el territorio sin pedir permiso, sin pestañear, y completamente solos y mujeres solas y bueno, y lo saben hacer, y ellos dicen, evitamos llegar como a las grandes ciudades y más bien vamos como entre pueblos pequeños. Y la gente, siempre nos dicen, la gente es súper amable aquí en Colombia, la gente es hospitalaria, la gente es querida. Entonces, sí, pues eso va creando toda esa cultura de que más gente venga también. Y creo que es el momento en que se están abriendo muchos espacios que antes estaban ocupados
por ejemplo, en lo que ha ocurrido en mesetas, en el Meta, el cañón del río Güejar. Eso era un espacio que antes nadie conocía y eso es increíble y se está abriendo para que la gente lo conozca, y así con otros miles de paisajes en Colombia, ¿no? Están escuchando una historia contada por ciclistas para ciclistas. Súbanse en una Specialized, que también están hechas por ciclistas para ciclistas. Su merced Mateo trajo el tema de los ciclistas y de los aventureros extranjeros. ¿Cómo llegan esos personajes a Deriva? Como ustedes están pendientes, como diga, va a venir este man, busquémoslo, o cómo ha sido esa convocatoria precisamente con esas historias de visitantes a Colombia, no convencionales, ¿no? Y que uno no sabe, este personaje está acá, no tenía ni idea. Pues yo creo que nosotros sí, estamos muy pendientes de tocar puertas. Eso es, pues ha sido así que nos enteramos de que tal persona viene acá, pues de una, escribirle, presentarse, contar acerca del proyecto y yo pienso que estas personas están siempre muy abiertas a este tipo de proyectos que finalmente son diferentes y tienen una intención pues bonita detrás, ¿no? Mostrar Colombia, finalmente ellos lo han entendido así. Y están muy dispuestas a colaborar, entonces siempre es estando pendiente. Algunos los hemos contactado antes, otros cuando ya están acá, pero siempre en general han sido muy abiertos a colaborar y a participar dentro del proyecto. Sí, o por redes sociales nos enteramos, oye, que está de repente este personaje aquí en Colombia dando una vuelta, escribámosle, a ver qué pasa, o pues a través también de 148000, como en el caso de la del Wilcox, pues que vino y quería hacer una ruta y pues contactaron a Juan Pablo y bueno, ya entonces como que el medio mismo, uno está inmerso como en ese medio, entonces ya uno se entera de quienes están por acá y uno les escribe y ellos pues también son afines como al proyecto Deriva, entonces bueno, así creo. Y incluso uno por redes sociales se entera de mucha gente que ha venido, ha hecho cosas paradigmáticas acá y estamos tratando de contactarlos pues para que nos ayuden a escribir un artículo. Hay historias, pues es que eso es lo increíble, ¿no? Lo que hablaba un poco Mateo, la cantidad de extranjeros que han hecho aquí miles de cosas que difícilmente un colombiano ha hecho, y de todas las nacionalidades. Hay digamos un pakistaní que a mí personalmente me llama mucho me llama mucho la atención la historia de él, o pues que haya venido acá a Colombia y que haya recorrido Colombia, un pakistaní como duró varios meses aquí recorriendo Colombia, y hemos tratado ya estamos en contacto con él, de que nos ayude con un artículo para tener una visión pues diferente acerca de Colombia, ¿no? De nuevo, volvemos al tema de la documentación, y es gente que hace documentación impecable. Entonces uno dice, o sea, este tipo pasó por acá, pero pasó y se tomó el tiempo, porque además se lo toman, de tomarse unas fotos increíbles. A veces van solos, entonces ponen la cámara por allá en un trípode o en algún lado y se toman fotos porque les interesa ir documentando la historia, que es algo que creo que nos hace falta todavía aprender mucho aquí en Colombia. Entonces es eso, sí. ¿Su merced cree que el rodar y como la experiencia de explorar en la bici al final termina conectándolo a uno con documentar, con tomar fotos, con escribir, con grabarse? ¿El ciclista colombiano es consciente de ese poder o todavía lo está como apropiando? Yo creo que todavía no. Yo creo que las redes sociales de alguna manera han aproximado un poquito a eso, pero es algo diferente, ¿no? Las redes sociales es algo totalmente diferente. Yo creo que sí falta que las personas se vuelvan conscientes del poder de documentar, porque es que además yo creo que no hay que documentar para los otros, sino también para uno. Sí. Digamos que una historia que está bien documentada por medio de la fotografía, por medio de un buen relato en su momento, digamos en el calor de la llegada de esa historia, va a tener unos matices diferentes cuando se vuelve a leer en 3 años, cuando se le lean a los hijos. En fin, hay mucho que se puede hacer a partir de esa documentación que se vuelve muy interesante, y es de alguna manera extender el viaje
extender esa experiencia a través del tiempo. Eso es parte del porqué del documental. Y para la gente que nos está escuchando, porque yo, por ejemplo, soy muy mal para eso. Sí, yo lo he intentado, pero como que no sé si existe un método, como no sé, o llego y termino la ruta y tomo unas notas de voz para que luego no se me olvide, porque digo, bueno, luego lo voy a hacer y no, o sea, se me olvida y no funciona. No sé si existe un método también. Por ejemplo, yo siento que soy súper malo para tomar fotos, entonces casi que ni lo intento. No sé como qué recomendaciones le puedan dar a las personas que están escuchando y como que les suene esa idea de documentar. Yo creo que tiene que ser como una decisión que uno toma desde el principio, porque si uno va, digamos, pues muy distinto, claro, si uno va en un lote en ruta y espere, toma una foto y ya lo dejó el tren y olvídese, no es como... Pero en cambio en este tipo como de experiencias más de buscar zonas remotas, de ir más tranquilo, de no ir de carrera, no estamos en una competencia, nadie va a ganar, no se trata de eso, sino que vamos es ir explorando el territorio. Y en esa exploración del territorio, pues uno desde el principio decide, bueno, voy a llevar una cámara, voy a llevar una libreta y un esfero, y entonces parar en ciertos lugares, tomarse una buena foto. Yo creo que es una decisión como desde antes que uno toma, ¿no? Como que, bueno, vamos a documentar la cosa. Pero si es de carrera, pues no lo hace uno bien, ¿no? Está sacando uno el celular y ya lo están dejando y no, apúrele que nos va a coger la noche. Entonces no, hay que tomárselo como con calma y decididamente como, bueno, vamos a documentar la cosa y vamos a hacerlo bien. Y no hay que llevar una cámara pues súper profesional. Voy a poner el ejemplo de Juan Felipe Rubio, nuestro amigo de La Vuelta es Así, que para la última revista le pedimos que documentara su travesía por Transcordilleras, la primera versión de Transcordilleras. Y él llevó una cámara, pues él pensaba hacerlo súper juicioso con la cámara, y claro, la dureza, digamos, de la ruta lo obligó como a decir, no puedo cargar esta cámara. E hizo todo con un celular y funcionó muy bien. Claro, él es fotógrafo, tiene un ojo que está mirando, digamos, fotográficamente el territorio, pero pues con un buen celular se logra. O sea, es cuestión como de voluntad, de encontrar los momentos, oiga, qué bonita luz, qué personaje, qué paisaje, o la bicicleta por ahí en el camino, etcétera, ¿no? Yo tengo una pregunta que no quiero irme sin hacerla, y es ¿por qué Deriva? Ajá. No, es un nombre muy bonito y todo, pero y es chévere, como que tienen su toque, pero ¿por qué Deriva? ¿Cómo llegaron al nombre de Deriva? Pues no nos tomó mucho tiempo, la verdad. Claro, cuando pensamos en el proyecto empezamos a pensar en nombres y en algún momento salió el nombre de Deriva y nos parecía que era un nombre que encajaba muy bien dentro del proyecto, pues por aquello precisamente de andar a la deriva, ¿no? De derivar también, de no tener un rumbo fijo, un propósito de ir de A a B, sino que muchas veces el camino deriva y va para un lado y para el otro, y eso nos parece muy interesante y está muy ligado a lo que queremos con el proyecto, ¿no? En cuanto a buscar rutas diferentes, andar un poco a la deriva por Colombia y descubrirla. Pero sin ese sentido, digamos, trágico o negativo de ir a la deriva como cuando uno vaya pues a punto de naufragar, ¿no? Sino ir a la deriva un poco tal vez también como pensando en un antecedente más artístico y las derivas surrealistas del principios del siglo XX, en que esos personajes se ponían a caminar por la ciudad un poco a la deriva para encontrar cosas, ¿no? Para encontrarse con el mundo, y eso nos parecía que era muy interesante, como dejar ir la cosa, no perderse en el sentido, digamos, negativo de la palabra, sino más bien en el sentido positivo de encontrar nuevas cosas, dejarse sorprender, digamos, por el camino. Hey amigos de la grupeta, no olviden suscribirse al pod en la plataforma que nos escuchan. Y si les gusta cómo sonamos, pónganle 5 estrellas. Y porfa, rótele esto a toda su grupeta para que crezca este parche. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces hagamos unas preguntas rápidas así de cierre. Y la primera es, ¿qué viene para Deriva en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo?
Pues en el futuro inmediato estamos trabajando ya en el volumen 2 de la revista que saldrá en noviembre, esperamos. Que es la tercera edición, porque Que es la empezamos con tercera volumen edición. 0. Exacto, volumen 0, volumen 1, vamos para el volumen 2. Y futuro lejano, no sabemos, ni idea. Seguir trabajando y pedaleando porque este proyecto siga creciendo, creo. Sí, yo pienso que el propósito es mantener, claro, pues un proyecto editorial hoy en día es un poco quijotesco, si se quiere, pero yo siempre, o lo que yo tengo en la cabeza, y hemos hablado un poco con Mateo, es este proyecto se va a convertir real cuando llevemos 10, 15 derivas, ¿no? Claro, porque claro, el empujón, escoba nueva barre bien siempre, el empujón inicial, claro, pues no es que sea más fácil, pero pues ahí está, pero queremos es mantenerla y yo pienso que Deriva va para muchos temas y es absolutamente, digamos que el mundo está abierto para poder hacer 1000 derivas, pues. Ahora, fuera de micrófonos hablábamos de producciones Deriva. A la deriva. A la deriva. Cuéntenos cuál es esa idea, el proyecto, en qué va. Pues es como un proyecto paralelo que nace de revista Deriva y es precisamente también como ese deseo de documentación y en este caso digamos como de narración a través de la imagen audiovisual o fotográfica, y es de contar el país, sí, a través de eso, ¿no? Entonces es un proyecto que está iniciando pero que pues ya hemos hecho un par de cosas y que queremos que siga ahí como también creciendo paralelo a la revista. Es distinto, no es una cosa impresa, es el mundo del video y de la fotografía, pero tiene digamos como el mismo sentido también poético de narrar y de contar historias de una manera distinta, interesante sobre Colombia. Okay. ¿Dónde se puede comprar la revista? Tenemos una red de distribuidores, principalmente aquí en Bogotá. Está, bueno, voy a nombrar algunos, si se me escapa alguno, pues perdón, Mateo me complementará. Pues está El Gallo saliendo por la autopista, está Soluciones en el centro, en las Torres del Parque, están los 14.8000, los 4 puntos de 14.8000, está Varietale, los 4 o 5 varietales Café Varietale que están en Bogotá. Specialized Zona G. Está Specialized Zona G, está Tres Puertos Gravel en Subachoque, está Librería Nada en Chapinero Alto, Pope también en la quinta con 60 y pico. Yaja Arepas, sí. Arepas. Y no quiero dejar de, pues aprovecho para mencionar el tema de los auspiciantes, sí. Porque este proyecto pues Deriva no existiría sin los auspiciantes. Hay un costo por la revista, pero digamos que el costo, volviendo a la pregunta que hacía Andrés, el costo sería imposible de adquirir o no sería viable, digamos. El precio de venta al público no sería viable si no fuera por los auspiciantes que han creído en este proyecto. Nos han acompañado en la primera edición, nos acompañaron una serie de auspiciantes. En esta nos acompañaron pues varios auspiciantes: Varietale, Specialized Colombia, 14.8000, Tres Puertos Gravel, Climate Focus, Wahoo, Santini, Finger Cross, WTV. Acá los tenemos: Sweet Protection, ajá, A-Savers, UX, Wahoo, Portilier, Wahoo, 14.8000 por supuesto, El Gallo. Sí, hay muchos, paradójicamente hay muchos auspiciantes extranjeros o marcas grandes extranjeras que han creído en el proyecto, digamos que vieron el potencial del proyecto, porque así mismo, pues como se sale de los cánones de lo digital hoy en día, pues tiene un gran potencial de asociar la marca al contenido, a estas historias, como esta narrativa poética que hablaba Mateo. Y hay unos colombianos que han empezado a creer, como el caso pues de El Gallo, el caso de Varietale, el caso de Tres Puertos, el caso Specialized Colombia, que han creído en el proyecto y que le apostaron y esperamos que sigan apostándole a Deriva.
Mis agradecimientos, nuestros agradecimientos por parte de Deriva a todos ellos de hacer este proyecto viable. De acuerdo. Y ya para cerrar, ahora sí, por fuera de Bogotá, ¿dónde se puede conseguir? La gente que no está en Bogotá o que incluso está fuera del país, ¿dónde puede conseguir la revista? Pues en general lo que hacemos es que la gente que está interesada y que vive fuera de Bogotá nos escribe, nos consigna la plata en una cuenta de la vivienda y nosotros le enviamos la revista. Listo, no sé si quieran decir algo más antes de despedirnos. Hay tal vez una cosa que no mencionamos y que es importante, y es que en todas las revistas tenemos un inserto que hace parte, digamos, como de los proyectos de cada revista, y es un inserto en tamaño, digamos, afiche, 36 por 48 centímetros aproximadamente, y cada revista invitamos a un artista que haga algo para ese inserto. Entonces en la primera revista fue un mapa, una ruta de una de las historias. En la segunda fue como una ilustración de diferentes bicicletas de carga en casos, digamos, como de personas que hicieron cosas increíbles en la historia. Y bueno, y ya estamos trabajando también para el tercero, pero siempre es un artista distinto el que invitamos para hacer este trabajo, que también es como una pieza de super colección dentro de la revista. Para enmarcar. Sí, es casi para enmarcar. No, y para enmarcar también, como decía Mateo y Juan, es como una revista de colección. Uno no la quiere tocar. Sí, en lugar, pero no, déjela ahí quieta, no la mire tanto. No me la toque tanto. No hace café, no hace café. Me lo riega. Bueno, no, nosotros muy felices de poder traerlos a la grupeta, de poder traer Deriva a la grupeta, y pues esperamos en próximas ediciones seguramente volver a hablar y volver a traer a Deriva acá a los audios y a la audiencia de la grupeta. Entonces, pues, nada. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones a los Muchas dos, gracias. porque- Chévere. Gracias a Mateo y a Juan Pablo por traernos esta historia de Deriva, de todo lo que implica tener un contenido como este en estos tiempos tan digitales. Y por favor apoyen este tipo de iniciativas, busquen dónde comprar Deriva, síganlos en su Instagram y estén muy pendientes a las ediciones y a las convocatorias que realiza la revista para poder contar las historias de los paisajes inexplorados de Colombia. Y no nos podemos ir de este episodio sin el recomendado de Don Andrés. Don Andrés, ¿cuál es el recomendado de hoy? Serio, para los que aún no la han visto, el recomendado de esta semana es la temporada 3 de El Día Menos Pensado, que es la serie documental que sigue a los equipos masculino y femenino del Movistar. Para esta temporada el foco está principalmente en el debut de Annemiek van Vleuten en este equipo, su triunfo en el Tour de Flandes, que fue súper importante, y también, por supuesto, en el episodio del abandono de Miguel Ángel López en la Vuelta a España 2021, luego de que el corredor colombiano perdiera sus opciones de pelear por el podio, un hecho que sin duda fue muy, muy polémico y que acá en la serie nos dan como muchos más elementos de juicio para sacar nuestras propias conclusiones de qué fue lo que pasó. La encuentran en Netflix junto con las 2 temporadas anteriores y ojalá el otro año la saquen un poco más temprano y no en septiembre, cuando ya casi se acaba el calendario de carreras. Bueno, un recomendado también muy chévere para los no aficionados al ciclismo, una serie bien documental, bien hechecita, bien chévere para ver el fin de semana. Grupeta, hasta acá este episodio. No olviden seguirnos en @lagrupetapodcast en Instagram. Por favor, darle estrellita y calificar el podcast en la plataforma en la cual nos estén escuchando y compartir el podcast con toda su grupeta. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao pues. Producido por 3 de Batio.